Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por unirse una vez más a un episodio de Luz y Salud. Soy Luz Estela Amador y estoy feliz esta tarde porque estoy supremamente bien acompañada y vamos a hablar de un tema hoy que estoy convencida que tiene que ver contigo o con un ser querido. Y es que hoy tengo como invitado especial a el reconocido doctor, uno de los mejores cardiólogos de Colombia. Su formación incluye médico general de la Universidad Javeriana, medicina interna y cardiología de la Universidad del Rosario, miembro honorario de la Sociedad de Cardiología, miembro de la Academia de Medicina de Colombia. El doctor Vega tiene más de 20 años de experiencia. Es experto en arritmias, experto en marcapasos y seguro que le pone el corazón a esta carrera. Además, es autor de 10 libros y pudiera quedarme diciendo una lista de cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestra charla. Así que le doy la bienvenida, doctor Vega. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Luz y Salud. Luz, muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir este momento contigo. Y pues espero que todo lo que yo te comente sea sobre todo para la audiencia tan grande que tú tienes, sea de buen beneficio, ¿no? Definitivamente, estamos convencidos de eso, doctor. Entre tantas ramas de la medicina, ¿por qué escoger velar por el corazón y tratar el corazón? Bueno, siempre me encantó la cardiología. Yo hice medicina interna primero, ¿no? Cuando uno hace medicina interna, uno empieza a rotar por todas las especialidades y uno empieza a ver pacientes con patología de diferentes órganos. Y cuando llegué a cardiología, me encantó cardiología, me sentí cómodo, me encantó porque es una especialidad en la cual tú puedes ayudar y resolver el problema. Entonces me encantaba eso básicamente, porque tú puedes resolver el problema, ¿sí? Hay especialidades que uno intenta y tiene muy buenas intenciones, pero a veces ciertas enfermedades, por muy buen criterio que tenga el médico, son complicadas. Pero en esta especialidad, en la cardiología, por lo general tú puedes resolver el problema. Entonces me encantó por eso. Además porque, no sé, son cosas como de la vida, ¿no? Es como el amor, ¿cierto? Bueno, no sé, lo que pasa es que todos comparamos siempre el amor y los sentimientos con el corazón. ¿Estamos bien o estamos equivocados con eso? Sí, siempre lo relacionan con el corazón, siempre. Y resulta que se enamora la mente, el corazón y el colon. Los tres tienen un sistema, también se ha demostrado que los tres tienen un sistema axonal importante. Por lo tanto, pero todo el corazón es el que está relacionado. Además, es el más bonito como para todas las gráficas y cuando tú mandas una flor no vas a mandar un cerebro. Porque No, y un colon no quedaría bonito y un colon tampoco se ve muy bonito, ¿cierto? definitivamente. Doctor, en los Estados Unidos, más de 80 millones de personas sufren alguna forma de enfermedad cardiovascular. Seguro que las cifras pueden ir aumentando tal vez. En Estados Unidos, la mitad de las muertes se deben a enfermedades del corazón. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares anualmente causan el fallecimiento de más de 17 millones de personas en el mundo. Pregunto, ¿cuáles son los principales factores de riesgo coronario? Esta es una pregunta importantísima que me estás haciendo porque resulta que estamos en una pandemia, ¿no? De COVID y el planeta está paralizado, ¿cierto? Por esta pandemia de COVID, ¿sí? Pero básicamente está paralizado porque es una enfermedad contagiosa. ¿Sí? Es una enfermedad contagiosa y eso es lo que tiene el planeta paralizado, ¿cierto? Pero ni siquiera no se acerca ni de lejos a todas las muertes que hay por enfermedad cardiovascular. Sobre todo infarto del miocardio, ¿no? La enfermedad coronaria, que yo me atrevería a decir que es la primera causa de muerte en el planeta, ¿no? Y se unen muchos factores de riesgo para que esto suceda. Uno de los factores de riesgo más importantes es el problema del colesterol. ¿Sí? No sabemos comer. Yo pienso que desde que estamos niños, desde el colegio, nos deben enseñar a comer. Es increíble porque todos los beneficios que le dan a los niños cuando hacen algo bueno es un dulce. Resulta que nadie sabe que el azúcar es el enemigo número uno de la humanidad. Entonces, punto número uno,
El punto número 2, la diabetes. También se une, ¿cierto? Y forman como un grupo de factores para que te dé un infarto, la hipertensión arterial, los problemas de colesterol, triglicéridos, el colesterol LDL, que es el malo, que se eleva, y el HDL a veces está bajo, la hipertensión arterial, el tabaquismo, que no se ha podido erradicar del planeta. Por más propaganda que se hace en contra, parece que fuera a favor, la gente fuma más. El alcohol, ¿sí? El alcohol también, el estrés y otras muchas enfermedades como la homocisteína, el sedentarismo, que se unen y hacen que una persona tenga un infarto. Ahora, esos son los factores de riesgo que yo puedo modificar, pero que hay factores de riesgo que no se pueden modificar, como son la herencia. Yo no puedo modificar que alguien hereda que el abuelo, el tatarabuelo, el papá tuvo un infarto. Seguramente esa persona también va a tener un infarto, ¿sí? Por genética. Y eso es importante, que esos pacientes se evalúen prematuramente y rápidamente, porque pueden tener infartos precoces. Bueno, y que además, ya siendo conscientes de que tienen la herencia, se cuiden y eviten todos estos problemas, no fumando, consumiendo menos azúcar, teniendo una vida activa, etcétera. Pero es bastante complicado hablar de enfermedades o condiciones cuando la gente de pronto ya se acostumbró, doctor. Estaba hablando de la pandemia. La pandemia contagia y estamos en alerta. Tal vez es porque es como nuevo para algunos que llevamos 3 décadas, 4 décadas, pero de todas formas, la gente, a pesar de que sabe que las enfermedades del corazón afectan tanto a la humanidad, pareciera que no está en alerta, ¿verdad? Sí, es totalmente cierto. O sea, sobre todo que lo que te acaba de decir, ¿no? La humanidad, por ejemplo, comienza desde edad muy pequeña con el azúcar, después pasan al cigarrillo, el alcohol, ¿cierto? Ya el alcohol es sinónimo de alegría, que es increíble que un tóxico sea sinónimo, de alegría. O sea, las personas van a una fiesta y van a ingerir un tóxico. Desgraciadamente es la realidad. Además, no saben ingerirlo con moderación. Y el problema no es tanto ingerirlo, sino seguido, ¿no? Y esto es un factor de riesgo. Y si tú esto le sumas la hipertensión, y si tú esto le sumas las comidas, desgraciadamente las comidas ricas son las comidas que son más grasosas, Dañinas. ¿cierto? Más dañinas. Las grasas saturadas, que son las grasas que hacen daño, ¿no? ¿Sí? Las grasas saturadas, ¿aló? Sí. Las grasas saturadas, que son las grasas que hacen daño, ¿sí? Y mientras que las grasas poliinsaturadas son grasas buenas. Entonces tenemos que hacer una dieta rica en grasas poliinsaturadas y bajar las grasas saturadas, que son las que nos tapan las arterias. Recordemos que el colesterol nosotros tenemos que proteger desde pequeños, y esto es importante. Hay una frase que dice que la edad de una persona está dada por su endotelio. O sea, la edad que tiene tu endotelio es la edad que tú realmente tienes, ¿sí? Y hay estudios que hacen eso, te dice tu verdadera y real edad. Hay sistemas que nosotros en mi oficina lo tenemos, y tú puedes tener, por ejemplo, 50 años, pero de pronto puedes tener en tu circulación 40 años. O tu circulación puede ser una circulación de una persona de 60 años, pero tienes 40 años. Entonces, el endotelio hay que cuidarlo y protegerlo, porque cuando el endotelio se daña y se vuelve disfuncional, o sea que penetra por ahí el colesterol LDL, este colesterol LDL se oxida, y este colesterol oxidado empieza a tapar la arteria y lo obstruye, y terminamos en un infarto. Y entonces, ¿cómo se protege? Se protege primero que todo con una buena dieta, desde que eres niño, porque yo siempre he dicho, la enfermedad coronaria, cuando a alguien le da un infarto a los 60 años, no fue que el infarto se produjo a los 59, ya estaba comenzando el infarto, o 6 meses atrás. El infarto ese comenzó desde que era un niño. Es acumulativo. ¿Cierto? Exacto. Acuérdate que la enfermedad coronaria es una enfermedad progresiva e irreversible, ¿cierto? Va progresando. Entonces, desde el momento que tú comienzas a comer exageradamente mucho dulce, tiene una dieta que no es balanceada, con muchas grasas saturadas, comienzas a fumar a los 15 años, el alcohol, ahí comienza la enfermedad coronaria. En ese momento, cuando el colegio, por ejemplo, los profesores estresan mucho a los niños, y el niño, en vez de ir a disfrutar el aprendizaje en el colegio, ir al colegio a aprender con alegría, y el niño viene llorando porque el profesor, o porque le hacen bullying, o por miles de motivos,
en el colegio y viene estresado, ya ese es un niño que ahí comienza a hacer el infarto. Ahí comienza, en ese momento. ¿Sí? Cuando tiene 55, 60 años y hace el infarto, todo eso se acumuló y terminó en ese infarto. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es ese momento cumbre en el que de verdad ocurre el infarto? El momento que ocurre el infarto es porque se obstruyó la arteria, pero ya esa es la fase final de una enfermedad que comenzó 20 años atrás. Es como decir, esa ya es la consecuencia final, ¿de acuerdo? Cuando ya se obstruye la arteria, y recordemos que el músculo cardíaco, la energía se la produce el oxígeno para que se pueda contraer. Por lo tanto, si se obstruye la arteria y no el glóbulo rojo, que es el que transporta el oxígeno, no pasa, no hay, el carrito que transporta el oxígeno no puede pasar porque está obstruido, al músculo no le llega lo que le hace producir energía para contraerse y entonces se queda quieto y se muere, ¿sí? Primero hace una isquemia, después hace una lesión y después termina en necrosis, ¿sí? Primero hace isquemia, después hace lesión y después termina en necrosis. Doctor, ¿hay un preaviso, digamos, el día que le vaya a dar, que vaya a tener ese paciente un infarto? ¿Se puede prevenir? Es una enfermedad, es una pregunta muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen avisos, otras que no. Hay personas que hacen muerte súbita por un infarto y se sentían perfectos. No tenían ninguna sintomatología aparentemente, ¿sí? Ni ningún signo que diera como la alerta. Pero hay personas que sí les avisa. Empiezan a presentar un dolor precordial en el pecho, en el tórax, en la parte anterior del tórax, ¿cierto? Retroesternal, se dice. A veces puede ser opresivo, a veces puede ser como una picada, se puede irradiar al miembro superior izquierdo o al miembro superior derecho, a veces se irradia el cuello también o se puede irradiar a la espalda. Cuando una persona empieza a sentir eso, ya sea en reposo o cuando realiza algún ejercicio, ya esa persona le está avisando, ya le está avisando que el corazón puede tener una lesión y puede tener una isquemia, y ese es el momento en donde el paciente, y yo creo que es importante esto que tú en tu entrevista, yo creo que es lo más importante que le vas a transmitir a las personas que nos están escuchando, y es que esa persona debe ir inmediatamente donde el médico de forma preventiva para evaluar qué es lo que está pasando. De pronto no está pasando absolutamente nada, pero si está pasando algo, es mejor resolverlo antes del infarto que ya resolverlo durante el infarto o después del infarto. Esa llamada de atención, doctor, y ese punto que dice es supremamente importante, es el atendernos a tiempo, porque estamos acostumbrados a un dolorcito, a una señal, y siempre le damos la espera, ¿no? A que alguien me recoja, a que salgan los niños de la escuela, a que se empeore la situación, y bueno, ya en este caso, cualquier minuto puede ser demasiado tarde. Claro, que el infarto es una de las principales causas de muerte en el planeta, ¿no? Entonces estamos hablando de una patología que desgraciadamente fallecen millones de personas anuales y que ahora la cardiología ha avanzado muchísimo. Y ya en estos momentos la tecnología, los hemodinamistas, los cirujanos y los cardiólogos han avanzado y tenemos muchas herramientas. Primero, para evaluar si en verdad se viene un infarto. Segundo, tenemos avances muy importantes para tratar el infarto y para detectarlo a tiempo. Y tenemos también cirujanos muy buenos en el planeta, aquí en Colombia, en los Estados Unidos, excelentes cirujanos que pueden resolver el problema con una revascularización miocárdica y la persona queda otra vez en muy buen estado. Pero lo ideal es no llegar a esos puntos, ¿no? Lo ideal es uno lograr prevenir toda esta situación lamentable que se presenta con una enfermedad coronaria. Claro. Doctor, hay algo que estamos en el día a día con un enemigo que nos ataca y pensamos que no, pensamos que está al ladito de nosotros y nos aprendimos a convivir con el estrés, que está en contra de la salud. Es una de las cosas que nos afecta muchísimo y pues para proteger nuestro corazón lo ideal sería tener una vida antiestrés. Eso suena muy bonito, pero de la teoría a una práctica, ¿cómo podemos lograr? Usted como cardiólogo, ¿qué nos puede recomendar para tener una vida sin estrés? Mira, hay un problema que yo digo que es muy serio en la humanidad, ¿no? Las personas no han entendido
qué es lo que es realmente valioso para uno y lo confunden con lo que cuesta, ¿cierto? Creen que lo que tiene un costo económico, digamos, un buen carro, tener una casa majestuosa, ropa. Entonces, cuando la gente comienza a confundir, ¿cierto? Esas dos situaciones y no evalúan que lo que realmente es importante es gratis. Cuando tú sales a trotar es gratis. Cuando tú sales a un campo es gratis. Cuando vas al mar es gratis. Cuando sales a caminar por un parque, eso es gratis. Cuando escuchas música es gratis. Lo que tus ojos ven diario es gratis. Pero la gente tiene esos conceptos un poquito alterados y creen que lo hace feliz son otras cosas. Entonces, esa confusión para mí personalmente es lo que está llevando a un estrés, porque después se encuentran con que la deuda de ese carro no la pueden pagar, esa casa no la pueden pagar, la tarjeta no la pueden pagar, los conflictos laborales, familiares, etcétera, porque no hay un diálogo sobre el problema que se está presentando, no lo arreglan, no lo solucionan. Entonces, en ese momento comienza el estrés, ¿cierto? Y se nos ha olvidado que en toda conversación siempre arranca con un conflicto, siempre. Cuando tú arrancas una conversación, siempre arranca con un conflicto. Eso es normal, pero hay personas que lo ven como un problema, ¿cierto? Entonces, cuando ven esto como un problema y no lo ven como un conflicto, y el conflicto es algo normal, si tú y yo empezamos a hablar sobre un tema, a discutir, o tú me vas a entrevistar, o yo entro a un trabajo, arranco siempre con un conflicto. Eso es normal. Lo importante es que yo sepa resolver ese conflicto a través de la comunicación, que es donde viene la parte importante, ¿no? La comunicación. Entonces ahí es donde comienza a resolverse el conflicto. Entonces esto tampoco la gente no la entiende, no la comprende y todo lo ve, ese conflicto lo potencializa y ahí viene el estrés. Entonces comienza la pobre suprarrenales a producir cortisol, se comienza a producir catecolaminas, una cantidad de sustancias que se generan y son importantes que se produzcan. Porque, por ejemplo, si tú vas por una calle y te sale un perro y te va a morder, tú corres y ahí disparas el cortisol y ese cortisol te hace correr más rápido, ¿cierto? Y hace que te ayude a tus defensas. Pero cuando tú comienzas a soltar ese cortisol gradualmente, día a día, porque llegas al trabajo y no te entiendes con tu jefe, llegas a tu casa, no te entiendes con tu pareja, porque tienes problemas con tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa descarga de cortisol diaria, ese estrés permanente, es lo que sí te hace un daño gravísimo. Y es lo que te lleva también a enfermedad coronaria. Doctor, me encanta esa comparación que hace de lo que se le olvidó a la humanidad, apreciar. Estamos con esa presión de adquirir, de tener, de conseguir. Y bueno, ya una vez tienes, consigues y mientras más tienes, eres insaciable y más compromisos tienes, compromisos económicos, menos tiempo, menos calidad de tiempo para ti, para tu familia. Y viene todo esto a reducir tiempo, a reducir espacio, a reducir tantas cosas que se convierte en ese estrés y es muy normal escuchar que una persona se enferma, tiene una dolencia, tiene una limitación y de repente le dicen, no, es que estoy estresado. O sea, se volvió la enfermedad mundial, ¿no? El estrés, eso es. Y pareciera que suena como, el doctor no supo decirme qué es lo que tengo, pero es porque ese estrés te está llevando a esa enfermedad. Es una pandemia, el estrés es una pandemia también, ¿no? La ansiedad es una pandemia, la depresión es una pandemia. La población que tiene depresión en este momento en el planeta, de hecho, el coronavirus, el COVID no se acerca ni por ahí a la cantidad de personas. Y fíjate, lo que pasa es que como no se contagia, el estrés no se contagia y la depresión tampoco se contagia, entonces la gente no habla mucho de eso y las personas ocultan cuando están deprimidas, nadie habla de que está estresado, ¿cierto? Y no lo comparte. Y yo comparto esto como con el ego, ¿no? A las personas les interesa más es su ego, ¿cierto? La gente vive con el ego, ¿sí? Es como cuando tú te ves en un espejo, el espejo es tu ego, porque ahí es donde tú reflejas muchas cosas y la gente se olvida de mirarse la realidad de su propia identidad. Entonces ahí está un problema grave, porque todo el mundo queremos engrandecer el ego. Y fíjate que es una equivocación, porque mucha gente que tiene mucha plata, mucha gente que tiene carros, mansiones,
y se suicida, por ejemplo. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así que esta persona tan rico y terminó suicidándose y terminó deprimido y uno cree que aparentemente tenía todo? No, tenía su ego engrandecido, pero él estaba pobre. Entonces, eso es un problema serio porque eso es lo que vive la humanidad día a día, ¿no? Y como nos enseña desde pequeño que trabajamos para adquirir, o sea, la gente no trabaja a veces por placer o por el gusto, sino por adquirir, 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 adquirir. Entonces, obvio que tenemos que adquirir, tenemos que tener para poder pagarla todo, eso es normal, eso es natural, eso es la realidad de la vida. Pero hay personas que se extralimitan en este sentido, ¿no? Doctor, me encanta escuchar toda esta parte emocional de un cardiólogo, porque nos vamos que las emociones es más como el pensar, el programarte, el organizarte, el saber estrategias para la felicidad y vemos que la felicidad es tan fácil, en realidad es tan fácil conseguir la felicidad que por eso creo que nos complicamos en buscarla. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, yo tengo claro de que la vida son emociones, ¿cierto? Y los recuerdos son emociones, ¿sí? Fíjate que tú te recuerdas una de las cosas que te causaron emoción en tu vida de la niñez, ¿cierto? Ya sean negativas o positivas, pero emociones, ¿sí? Entonces yo sé que la vida está llena de emociones y a veces es lindo llegar uno a la vejez y yo a veces digo que si uno llega a la vejez y no recuerda absolutamente nada bueno o malo que le haya pasado, parece que hubiera pasado por esta vida, pues, como cuando pasa un rayo de luz a través de una ventana sin mancharla ni romperla. Entonces, yo pienso que las emociones es importante. El problema es que las personas ya son adictas a las emociones, ya se volvieron adictas a las emociones. Entonces creen que si una vida sin emociones no vale la pena, ¿sí? No vale la pena. Y resulta que a veces leer un libro tranquilamente un domingo a las 3 de la tarde, tranquilo y relajado en un parque, no te causa ninguna emoción en ese momento, pero estás entrando en un mundo del autor de ese libro que puede ser un mundo espectacular y te llena de tantas cosas importantes en cuanto a que pueden ser académicas o lo que sea, y él no tiene ninguna emoción especial, pero la gente quiere estar viviendo siempre emociones. Y si no creen que están con emociones, un fin de semana, por ejemplo, leyendo en la casa, lo ven como perdido, ¿sí? Sí, no, no, tenemos que ir a rumbear. ¿Cómo así? Este fin de semana no rumbié, este fin de semana no hice nada, este fin de semana con tantas cosas que he podido hacer que no generan emociones, pero son positivas. Salir a caminar una hora, salir a trotar, ¿cierto? Una charla con una persona en un café, intercambiar ideas. Una buena llamada telefónica o apreciar esa soledad. Has comentado muchas actividades en las que uno puede hacer solo y disfrutarlas. Se nos olvidó que podemos apreciar ese momento de soledad, disfrutarte, entenderte contigo mismo, quererte a ti mismo, darte gusto y tener esos tiempitos para que, bueno, como la comparación del fin de semana, que no pasó en vano por el hecho de que no fuiste y socializaste y tuviste alguna actividad de encuentro, sino que viviste con ese libro en la mano, pasaste unas páginas y te diste como el rato para poder entenderte contigo mismo. Creo que hace mucha falta eso y eso lo relacionamos también con el estrés y estamos hablando de problemas de salud relacionadas al corazón, por qué la gente fallece, por qué la gente se enferma del corazón y por qué hay infartos, por qué hay ataques, por qué la gente está viviendo mal. Ahora, doctor, nos ha dado claves para, pues, para no tener estrés. Es bastante sencillo, pero ¿cómo manejar un infarto del miocardio? Mira, yo siempre he dicho una cosa que es importante. El mejor medicamento que puede tener la humanidad es hacer deporte. Es gratis. No lo venden en las farmacias. ¿Sí? No lo venden en las farmacias. Hacete de deporte. El deporte es clave, ¿cierto? La dieta tampoco la venden en las farmacias, ¿sí? Eso tú lo tienes que hacer tú a conciencia. No fumar, al contrario, ahorras plata. No beber, ahorras plata, ¿sí? O sea que fíjate que todas las cosas que son buenas para tu salud ni siquiera tienes que comprar en la farmacia. No tienen. Pero, y no tiene precio, pero es importante el infarto. Primero de todo, cuando yo diagnostico un infarto, se diagnostica a través de yo diría que un trípode, ¿no?
Es la clínica del dolor precordial retroesternal que el paciente manifiesta. Se hacen unas enzimas que son unos biomarcadores, que es la troponina, que puede ser IOT, y luego se hace un electrocardiograma. Estos tres son los que hacen que tú diagnostiques un infarto. Ahora, si la persona tiene un infarto, inmediatamente se traslada a hacerle lo que se llama un cateterismo para evaluar qué coronaria está comprometida, cuántas coronarias están comprometidas y qué grado de alteración tiene ese corazón, ¿de acuerdo? Ya ahora mismo se hace lo que se llama la PCI, que es meter un catéter, hacer angioplastia y le colocas un stent al paciente, ¿cierto? Ese es el tratamiento más rápido que se está haciendo y la persona queda de pronto sin la más mínima lesión del infarto, pero esto hay que hacerlo en los primeros 90 minutos. Ahora, si tú estás en una zona donde no puedes hacer esto, porque no se puede hacer, entonces ya te toca dar medicamentos, ¿no? Ya se maneja el infarto ya con tratamiento médico y lo básico es el oxígeno, analgésicos y toda esta cantidad de medicamentos que se dan para el infarto, ¿sí? Que ya uno ya es diferente, pero eso es ya eso ya yo creo que en estos momentos en ninguna parte ya el paciente se traslada inmediatamente y se hace cateterismo y se le destapa la arteria, ¿sí? Si no, se le dan vasodilatadores, se le da entonces antiagregantes, se le da la aspirina, que es importante, quitarle el dolor, o la morfina si tiene mucho dolor, oxígeno, el reposo es importante, monitoreo, etcétera, para manejar la arritmia si la tiene, beta bloqueadores, etcétera. Todas esas cosas medicamentos que uno da, pero yo creo que se haría en un sitio donde no tuviésemos la forma de hacerlo más rápido, ¿no? Es un cateterismo y destapar la arteria. Porque el infarto se divide en dos formas: el infarto con supradesnivel del segmento o infarto con infradesnivel, ¿sí? El infarto con supradesnivel es el que se le destapa la arteria inmediatamente y rápido. Al otro también se le hace un cateterismo y se, y se observa qué grado de lesión tiene. Doctor, entonces un cateterismo se hace en el momento en el que el paciente llega con estos síntomas ya de gravedad, pero también he escuchado que hay unos cateterismos que se programan, ¿verdad? O sea, sí, sí. Por ejemplo, si yo te hago una prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo da positiva y de pronto pues yo quiero confirmar la prueba de esfuerzo, te hago una perfusión miocárdica y la perfusión me dice que está positiva, que definitivamente tienes una isquemia con la inducción del ejercicio o farmacológicamente, entonces yo decido hacerte un cateterismo. Ahora hay otros medios también de hacer diagnósticos. Está la angiotac multicorte de las arterias coronarias con score calcio, que también te da una información importantísima y de pronto te puede evitar algunos procedimientos. Pero cuando uno ya tiene estos estudios es porque el paciente aún no le ha dado el infarto, ¿sí? Lo estamos estudiando y ya ahí decidimos qué se hace. Entonces la persona tiene, por ejemplo, un compromiso de arterias que el manejo es quirúrgico. Entonces uno habla con el cirujano, lo revasculariza o habla con el hemodinamista si se puede hacer hemodinamia y cateterismo para colocarle stent. Depende del paciente. Cada caso se individualiza. Ok. Doctor, mencionó una solución que muchos tenemos en casa, pero esto ha venido de años y años como algo que el hecho de tenerlo en casa decimos, no nos va a dar un infarto, y es la aspirina. ¿Cuál es el adecuado manejo de la aspirina? La aspirina es una droga que es importante, antigua, como ya sola, el ácido acetil salicílico, que es el nombre, ¿cierto? Porque la aspirina es el nombre comercial, el ácido acetil salicílico es el nombre genérico. Esto es una droga mágica, maravillosa, y se utiliza mucho en la enfermedad coronaria, ¿cierto? Es una droga maravillosa porque evita que la arteria se siga tapando, como también hay que dar estatina, ¿no? Para evitar que se produzca más el colesterol LDL. Y también hay que dar beta bloqueadores para que el corazón trabaje más tranquilo y además de eso tenga menos arritmias. Entonces se conjugan varias drogas para el manejo del paciente. He visto en el mercado diferentes empaques de la aspirina. Habrá una que definitivamente sí sirva para evitar infartos y hay otra que de pronto afecte más. Bueno, hay un ácido acetil salicílico que es de absorción rápida, ¿cierto? Que uno lo da en el momento
del problema del dolor precordial, ¿cierto? Y se absorbe más rápido, ¿sí? Que es la idea. Ok. Doctor, ¿cómo manejar un infarto del miocardio? Bueno, el infarto se maneja exactamente como te dije ahorita. Primero que todo, pues lo más importante es el reposo. Si uno tiene una persona con un infarto, decirle reposo total, ¿cierto? No le va a decir uno, oh, vente caminando a la clínica y el tipo con un infarto, porque pues es lo peor que se puede hacer, porque lo que tenemos que, acuérdate que esto es una demanda de oxígeno que hace el corazón mayor y que no le está llegando, porque hay obstruido una arteria, ¿cierto? La oferta y la demanda se altera. Entonces, el reposo es básico. Lo otro básico es el oxígeno. El corazón está necesitando oxígeno, hay que darle oxígeno, ¿cierto? Tercero, la aspirina que tú dijiste, hospitalizarlo inmediatamente en cuidado intensivo, ¿sí? Inmediatamente en cuidado intensivo para quitarle el dolor, que es importante, porque el paciente tiene mucho dolor y este dolor lo pone más taquicárdico, hace que se consuma más oxígeno y estamos buscando que se consuma menos para que el corazón no sufra. Entonces, en estos momentos, uno le quita el dolor, ¿cierto? Que puede ser con morfina o con cualquier otro analgésico, que es importante. Y ahí se decide inmediatamente si se da betabloqueadores, si se da nitroglicerina, qué otro medicamento se le va a dar a este paciente, tener sus cifras tensionales normales, sus signos vitales estables y en cuidado intensivo, estarlo monitoreando estrictamente, vigilando que no haya arritmias, porque las arritmias son fatales en estos casos y nos complican la evolución del caso. Y lo otro importante es llamar inmediatamente al hemodinamista antes de que pasen los 90 minutos para, si es un infarto con supranivel del segmento ST, para que le haga cateterismo y decidir conducta. Doctor, excelente la información que nos ha dado, bien importante que estemos alerta, que estemos preparados, que tomemos conciencia que a pesar de que tengas de pronto herencia, que estés propenso, pues podemos evitarlo, podemos minimizar todo esto que nos puede llevar a un infarto. Así que protege tu corazón, es el mensaje que les queremos dejar hoy. Nos ha acompañado en esta entrevista el doctor Rodolfo Vega, quien se encuentra en Bogotá, Colombia. Y quisiera, doctor, preguntarle algo, una recomendación. ¿Cómo podemos cada ser humano vivir con el corazón tranquilo, llenos de luz y salud? Mira, lo importante es cuando te acuestes y sientas la almohada en tu cabeza, ¿cierto? Estar tranquilo en ese momento. Yo siempre digo, cuando tú te acuestas y estás tranquilo y sabes que no le has hecho daño a nadie, que las deudas no sobrepasan lo que te ganas, porque ese es un problema, ¿no? Cuando uno se comienza a endeudar más de lo que tiene, cuando a veces lo material no es tan importante, cuando tienes una dieta saludable, ¿sí? Pero desde pequeño, yo creo que en los colegios deben colocar una materia donde se enseña a comer a los niños y decir a los padres que el premio no es un dulce. Cuando empecemos a evaluar que la importancia del ejercicio, ¿sí? Cuando los tóxicos como el tabaco y el alcohol nos olvidemos de eso, porque lo que nos hacen es daño, cuando tengamos unas cifras tensionales normales, ¿sí? Y cuando pues tengamos un colesterol adecuado, sobre todo el LDL bajo y el HDL bajo, yo pienso que esa persona va a estar menos propensa a tener un infarto. Ok, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo su presencia en este programa Luz y Salud. Queremos enviarle un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado desde cualquier lugar del mundo. Luz y Salud se ha transmitido hoy desde Atlanta, Georgia, con el doctor Rodolfo Vega, quien nos acompaña desde Colombia. Doctor, muchísimas gracias. Luz, me encantó muchísimo tu entrevista, a tu gran audiencia que sé que tienes. Pues ojalá le haya encantado lo que le hayamos dicho y le sirva de algo, que es lo importante, que este mensaje que tú les estás dando. Te felicito por tu programa, de verdad, realmente, porque esto es importante. A veces mucha gente no sabe muchas cosas y tú se las estás comunicando de la manera más sencilla, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, doctor. Y otra cosa es que estaremos en otros programas porque aquí hay bastantes temas que nos interesan a todos. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, muchas Claro que gracias, sí. doctor. Aquí estaré atento. Un abrazo. Perfecto, y yo feliz de volvernos a encontrar para darle información a nuestro público. Gracias a ustedes y que tengan siempre mucha luz y salud. Bye bye.